la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Mujeres del siglo XXI. El día de hoy vamos a tratar un tema bien interesante, que es la problemática de los indígenas en México. Y para ello está con nosotros la licenciada Yolosóchil Rodríguez. Bienvenida a este programa. Muchas gracias por haberme invitado. Les agradezco. No, al revés, que nos hace el favor de venir a hablarnos sobre este libro que es La nube estéril. Este libro de La nube estéril fue reeditado recientemente. Sí. Y fue escrito por el periodista y crítico de arte Antonio Rodríguez. Primero nos gustaría, licenciada, si usted hace una presentación de usted misma. ¿Quién es Yolosóchil Rodríguez y cuál es su trayectoria? Bueno, pues soy, ¿puedo decir el parentesco que hay? Claro que sí. Sí, soy hija del escritor Antonio Rodríguez. Así. Y bueno, la trayectoria que he seguido es iniciarme en el mundo del arte, de la cultura y la escultura. He trabajado en difusión cultural muchos años, largos años de mi vida, y escribo para la revista Proyección Económica 2020. Entonces, con entusiasmo que me ha invitado aquí Cinia Rodríguez, pues le agradezco poder expresar lo que este libro es de importante para el país, para nuestro país y sobre todo para la zona de El Mezquital en Pachuca, Hidalgo. Exacto, sí. Este libro fue escrito hace 62 años. Sí. La primera edición, por eso es importante tomarlo en cuenta, la primera edición se hizo hace 62 años. Imagínense, 62 años. Y durante estos 62 años es un libro que sigue teniendo vigencia y que se sigue publicando. Y a lo largo de este programa vamos a ver por qué su importancia, ¿verdad? Sí. ¿Por qué razón en este momento, hace 2 días, precisamente, se hizo el homenaje al libro de La nube estéril y al maestro Antonio Rodríguez? Así es. Y pues tuvimos el gusto de ver que sigue vigente el libro porque es una historia que es basada en la vida de las personas que habitan en el Valle del Mezquital, y es una novela que nos narra todas estas historias al grado de que el diputado que nos invitó pues habla con gran entusiasmo de que esta novela le ha llegado a gente muy joven porque esta es vigente, esta novela. Sí, vamos a centrarnos un poquito primero. Esta novela, para ubicarnos, se hizo en 62. Sí. Y
se escribió, fue la primera obra escrita sobre la historia de la explotación y el maltrato hacia el indígena mexicano. Un maltrato hecho por nosotros mismos, ¿no, licenciada? Pues desafortunadamente es así, ¿no? Siempre se les maltrata sin saber que son las personas que, pues, que cultivan la tierra, que trabajan en sus artesanías y que además pues vivían muy precariamente. Han mejorado tal vez enormemente por la influencia de esta publicación de este libro, La Nube Estéril. Por eso es que hubo el apoyo de muchas personalidades de la cultura y de la política para publicar este libro. Sí, tengo entendido que a raíz de la publicación de este libro en 62, el general Cárdenas, que es el que se invita a Antonio Rodríguez a ir a la zona del Mezquital, ¿verdad? Y los presidentes y todas las autoridades del momento deciden tomar cartas sobre el asunto indígena. Es decir, que el libro del Mezquital es una llamada de atención sobre las condiciones tan precarias y condiciones de miseria que vive el indígena otomí, en este caso, pero en realidad tengo entendido que esas condiciones eran las de todos los indígenas. Claro, así es, solo que en esta zona pues hubo la oportunidad de que Antonio Rodríguez conviviera más con todo el pueblo, con todos los personajes, y además les cobrara un gran cariño porque son personas muy sencillas, pero de un gran espíritu, de un gran corazón. Antonio Rodríguez, ¿cuáles son sus orígenes? Bueno, sus orígenes, él es un portugués, nació en Portugal, en Lisboa, y viajó por Europa. Pues sus estudios y su labor en Europa fue de un revolucionario. Y ¿nos podría hablar de esa parte? Antonio Rodríguez llega a México como refugiado político. Sí. ¿En qué año llega a México? 39. Llega en plena guerra. En plena guerra. Y bueno, pues él combatió contra la dictadura de Oliveira Salazar, contra los nazis, contra Hitler, y bueno, estuvo siempre al tanto de los países y de las naciones que querían realmente su apoyo, como decían, su brazo para luchar, por el pueblo. Claro, así es. Entonces, cuando llega a México, sigue con esta lucha por la superación del ser humano, que no tiene los recursos y que es oprimido. Alguna vez cuando yo hablé con el maestro Rodríguez, él me decía, y esto me conmovió y siempre lo recuerdo, yo en Portugal luché para combatir la pobreza, la desigualdad y la humillación del ser humano. Pero a pesar de que Portugal vivía una dictadura y de que Portugal se enfrentaba a la pobreza porque venía saliendo de una monarquía, nunca había visto la miseria que encontró en el Mezquital. Nunca había visto la pobreza y la explotación que él vio con los indígenas mexicanos. Claro que fue lo que a él lo motiva realmente luchar por esta causa de este pueblo, de estos indígenas, y les cobró un gran y enorme cariño al conocer pues tantas virtudes que tienen y cómo viven. En la presentación del libro alguna persona me dijo, eso que está ahí no es cierto,
Los indígenas, los otomís no vivían de esa manera. ¿Qué me puede usted decir de eso? Bueno, pues no sé qué persona le habrá contestado esto, porque ha de haber tenido una posición social, económica, pues precisamente muy diferente, ¿no? Que son personas que no saben lo que es tener que trabajar para comer, para mantener a su familia y para vivir con lo más elemental, honestamente. El maestro Antonio Rodríguez, ¿cómo hace este libro? Es decir, él se basa en hechos reales. Bueno, primero hay que decir que es una novela. Es la única novela que escribe Antonio Rodríguez. Él como periodista escribió muchos años, 55 años de periodista, pero además fue historiador del arte. Sí. Este libro, esta novela, se basa o cómo obtuvo todos los datos que aquí se encuentran. Se va a convivir a esta zona con estos indígenas, campesinos, indígenas que vivían precariamente, y pues llegó a tener hasta un acercamiento bastante interesante, porque conoce sus vidas, los ayudó hasta un médico para atenderlos, y todo esto pues es muy conmovedor, ¿no? Porque no solamente los vio a distancia, sino convivió con ellos y se enteró de cuáles eran sus verdaderos intereses. Es decir, que esta novela nace de un gran reportaje. De un gran reportaje que duró pues muchos meses y años, ¿no? ¿Cuántos años duró? 2 años. 2 años estuvo en Hidalgo conviviendo con el pueblo del Mezquital. Sí. Oye, mencionó que estuvo ayudando a un médico. Eso suena interesante. ¿Nos podría explicar un poquito más cómo? Pues para conocer más de la vida de estas personas, ¿verdad? Quiso ayudar al médico, y pues algunas veces le tocó sorpresas que no sabía cómo le iba a hacer, porque lo dejaron solo ahí, tuvo que atender un parto, en fin, cosas. ¿Él solo tuvo que atender un parto? Sí, así fue. Wow, sí está duro, ¿no? Sí, o sea que muy entusiasta y muy valiente para contribuir, y en todos los aspectos que estuviera de su parte con estas. Es decir, lo que entiendo es que él convivió como asistente del médico, sí, digamos, así es, para poder acercarse a la población y conocer sus vidas. Claro, que le tuvieran confianza, que vieran que era un amigo realmente, no una persona extraña. Miren lo que hace un periodista para lograr tener un buen reportaje. Claro, así es. Y así era siempre en todos sus proyectos de trabajo. Es decir, que era una persona que iba por el reportaje y por las fuentes directas. Exactamente, sí, para tener por eso es que esta novela es tan vigente y sigue teniendo un interés, y resulta muy agradable leerla por la forma en la que la narra, pero sí nos enteramos de cómo vivían, que realmente necesitaban un apoyo, una ayuda, pues no tenían agua para cultivar sus productos de alimenticios, ¿sí? Sí. Perdón, aquí veo una foto que se las enseño, es una foto que a mí me impresionó mucho. Esta mujer con esa miseria que se ve en la foto, con el niño cargándolo, pero también aquí hay otra foto de la pobreza de la tierra que vemos, y hay adentro muchas fotos muy interesantes que son grabados de Castro Pacheco, ¿verdad? Bueno, sí hay fotos de grabados, pero las fotografías las fotografías son de Antonio Rodríguez directamente, sí. O sea, él, además de escribir, también tomaba las fotografías, y nos están presentando aquí estas fotografías de él. Claro, que además de ser
periodista, reportero, pues tuvo también el interés en fotografiar él y tener una gran colección de fotografías tomadas por él, que aquí podemos observar en el libro, en esta publicación. Según dijeron en el homenaje, es la primera vez que se publican estas fotos. Sí, así es la primera vez que se publican estas fotos. Usted estaba hablando de una zona en donde no hay agua, y en el libro el escritor menciona que la única fuente para tomar agua era el Hawái. Aquí tenemos la foto de un niño yendo al Hawái. Me llamó muchísimo la atención que en el libro dice que como los pozos estaban secos y las nubes también, por eso es la nube estéril, es la nube que no lleva agua, que no va a dar una gota de agua ni va a regar el campo, que la gente iba al Hawái y que en el Hawái ellos tomaban el agua del mismo lado donde los animales se abrevaban. Así es, a ese grado necesitaban el agua. O sea que simplemente así verde como estaba, la colaban con una manta y se la tomaban. Ay, así. Sí, claro, estamos hablando de hace 62 años, pero qué terrible que después, varios años, 40 años después de la revolución, se pudieran encontrar estas condiciones de vida. Claro, porque todo evoluciona, todo avanza, pero pues esta gente sigue con necesidades. Y vamos a hablar un poquito de la nube estéril, de su historia. Sí. Y si usted me va, vamos como una plática. La nube estéril es una novela con personajes principales. Así es. ¿Sí? María y Pedro. ¿Pedro quién es? Es el maestro rural. Es el maestro rural, es decir, un maestro rural en esa época era una de las personas más preparadas de la comunidad. Así es. Efectivamente, era una persona muy preparada para la comunidad. Pero además era una persona que amaba a su pueblo. Totalmente. Porque ahí hablan de dos personajes, Pedro y su amigo, que los dos estudian como maestros rurales, pero su amigo se va a la capital a ganar dinero y Pedro regresa a su tierra a ayudar a su gente. Así es. Era un idealista. Este Pedro tan idealista, apoyado y ayudado por Raúl el periodista, ¿tienen algo que ver con la personalidad o la biografía de Antonio Rodríguez? Creo que sí, creo que así es. Ahí nos deja ver aquí el periodista un gran acercamiento a la personalidad de Antonio Rodríguez. ¿Como una mezcla de ambos, diría usted? Así es. Porque Pedro es un idealista y Antonio Rodríguez siempre fue un idealista. Exactamente. Fue un soñador y un idealista que luchó por estos ideales. Y dejó su patria, su casa, su familia, sí, por la persecución fascista. Sí, así es. Y por luchar contra cualquier molino del viento donde se encontrara. Y aquí nos vamos a salir un poquito de la nube estéril, pero no tanto. Usted como familia, como hija de Antonio Rodríguez, esa persecución que él sufrió, ese destierro de su patria, dejar a su familia, ¿como familia les afectó en algún momento? No nos afectó porque él nos hizo una vida, pues, realmente muy agradable en cuanto sus conocimientos nos aportaron la manera de ver la vida siempre con entusiasmo, de que podíamos hacer lo que queríamos, que había que tener ideales y luchar por ellos. Y además nos enseñó cosas muy importantes, como que no había
diferencias entre las clases sociales, nosotros nunca encontramos esas diferencias. Quizás ya a una edad mayor nos dimos cuenta de que sí las había. Y nos hizo ser valientes, nos hizo ser luchar por una causa, por un ideal, porque pues en todas sus conversaciones, en todo, siempre nos veíamos motivados a tomar en cuenta su actitud en la vida. Todos sus logros, desde que era un jovencito, un niño, casi estudió como autodidacta y se interesó pues por temas muy importantes, ¿verdad?, de la política. Estudió solo, ¿verdad?, como autodidacta, socialismo y temas diversos de la cultura que le ampliaron sus conocimientos y que pues también lo hicieron luchar por todas estas causas. Tengo entendido que él vivió en muchos países. ¿En cuáles países nos podría hablar? Bueno, en su infancia y juventud en Portugal, ya por ahí como por los 17 años, hizo un viaje a Rusia, o creo que antes estuvo Él vivió en Rusia. Él vivió en Rusia y ahí pues lo nombraron, le dieron un puesto, un nombramiento muy importante, ¿verdad? Tengo entendido que asistente del secretario de Lenguas Romances del Internacional. Del Internacional, ¿verdad? Así es. Y él vivió en Rusia varios años. Varios años. Estuvo, lo nombraron también secretario del Partido Comunista. Bueno, pero eso fue en Portugal, ¿no? En Portugal. O sea, él vivió en Rusia, vivió muchos años, sí, y trabajó directamente con el Comintern. Sí. Directamente dentro de la estructura fuerte. También vivió en Francia. También estuvo en Francia. Tengo entendido que en Francia vivió ya casi en su etapa final de la vida de Europa. Sí, fue en su etapa final por problemas también de guerra. Así es. Por problemas de guerra. Pero bueno, es un país al que él quiso mucho, igual que todos los países. Él era una persona que agradecida y que siempre encontraba las cosas buenas de los países a donde él estuvo y a donde lo acogían como un hijo. Tengo entendido que ya establecido en México se le ocurrió irse a vivir a China. También para escribir un libro, también reportajes en China y en Corea, y no dista mucho de ser un estudio muy profundo de la vida de los campesinos y de los chinos. Del pueblo chino. Él va a raíz de la Revolución Cultural China. Así es. Es decir, estaba todavía con ese deseo de ver los cambios que había en el mundo, de ver esa posibilidad de que hubiera una nueva forma de vida. Claro. Un sistema que permitiera a todos ser mejores. ¿Es así? Es así. Lo que lo atrae y lo que lo apasiona para escribir este libro, que también fue de gran interés. Y de ahí viene su amor o su gusto por el té, porque uno iba a su casa y olía a té de jazmines y a té chino delicioso. Así es, exactamente. Trae de China todo ese amor por el refinamiento, bueno, que me supongo que en Francia y en Rusia ya lo había cultivado. Claro, pero siempre estaba con el entusiasmo de conocer nuevas culturas y nuevas formas de vida. Nuevas formas de vida. Ahora, Antonio Rodríguez se dedicó durante muchos años a la historia del arte.
Es más, este libro, La nube estéril, que es un reportaje, una novela reportaje, junto con el libro de historia de la pintura mural, son los dos libros más importantes que él ha escrito. Así es. Esta historia de la pintura mural, ¿nos puede decir desde cuándo se habla de la pintura mural? Porque es de la pintura mural en México. Tengo entendido que es el libro más completo que se escribió sobre la historia de la pintura mural en México. Claro, porque, bueno, además de hablar de los grandes, como eran Diego Rivera, ¿verdad? Otros muralistas también de mucha importancia, un poco menos conocidos que Diego Rivera, pero va a estos murales y también le apasiona el tema de todos estos personajes. Él defendió el muralismo. El muralismo, pues no sé, la cultura también de otros tiempos, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, en el libro habla de la pintura mural prehispánica. Eso es. Es decir, y esto lo comentaron también en la presentación del libro, de La nube estéril, que él hace un gran estudio sobre la pintura, los murales pintados de Teotihuacán, de los mayas, claro, de los toltecas, es decir, de todas las culturas antiguas. Presenta un gran estudio en el libro de Historia de la Pintura Mural. Así es. Y ahí me llama la atención algo, que en su libro también hace un estudio de las fachadas de las iglesias. De las iglesias con flores y con todas estas... Y semillas, ¿no? Y semillas, sí, que también les encontraba su gran aportación artística. Claro, entonces es no solo el muralismo actual a partir del siglo XX, sino una verdadera historia de toda la evolución de lo que es la pintura mural en México, porque ha sido una de las manifestaciones más importantes del mexicano. Claro. Pasando por la cultura popular, como las fachadas de flores, que son de una belleza impresionante. Así es. Hasta la pintura no solo de los grandes, sino de los también jóvenes, jóvenes valores. De los jóvenes valores, así como pues muchísimos muralistas que hemos tenido en nuestro país, ¿no? ¿Él solo habló del muralismo? No, él hablaba de todos los artistas, de todas las expresiones del arte. Le gustaba el arte abstracto, le gustaba el arte prehispánico, le gustaba, pues, no sé, el realista, ¿sí? Sí, es decir, él, porque bueno, comento esto porque algunas personas en algún momento lo criticaron o lo atacaron porque decían que a él solo le interesaba la pintura mural. Era como uno de los temas que le apasionaban, pero siempre le gustó todas las manifestaciones artísticas, así como conoció a los grandes artistas de Europa, Picasso, tantos artistas, ¿no? Podríamos interminablemente del Renacimiento, como Leonardo da Vinci, Botticelli. Era un investigador, estaba ávido de conocer todo lo que nos aportaran las diferentes culturas, su propia cultura. ¿Usted recuerda cuántos libros escribió aproximadamente? Aproximadamente unos... de arte, unos 25 libros de arte. 25 de arte más los libros de reportaje. De reportaje, sí. ¿Podemos ir hablando de unos 30 y tantos libros? Así es. Y sin contar los catálogos de arte de diferentes temas, y así de diferentes temas, de diferentes corrientes, ¿verdad? El abstracto,
el moderno. Es decir, que fue un gran reportero, porque bueno, 55 años de ser reportero, se dice fácil, ¿eh? Sí, pero es una labor, es una labor de todos los días y todo el tiempo. Él trabajaba mucho, así dentro de todo este trabajo se daba espacios para también convivir la vida con la familia, con sus amigos y disfrutar de estos momentos. Sí, decían que era un bon vivant. Sí, era un amante de la vida, de la buena vida. De la vida. De la vida. Y del hombre. Y del hombre, el ser humano. Nos están indicando que nos vamos a un corte. Continuamos en unos minutos con Antonio Rodríguez y la presentación de su libro La nube estéril. Gracias y en unos minutos estamos con ustedes. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Bueno, estamos hablando aquí de la presentación o la reedición del libro de La nube estéril. La nube estéril, novela hecha o basada en un gran reportaje de 2 años en la zona indígena del Mezquital, en donde el maestro Antonio Rodríguez convivió directamente con los indígenas, con la población, pero también está basada en otras experiencias, me supongo, que él tuvo con otras comunidades indígenas. También. Porque no solo convivió con los otomís, tengo entendido que incluso en algún lado le dieron las llaves de la ciudad en Tepoztlán. Exactamente, sí. En Tepoztlán, ¿verdad? Sí. Por el apoyo que le dio a las comunidades y creo que llevó el agua y la luz, ¿no? Sí, como llevó el agua y la luz
como igual en este libro logró con estos reportajes que les llevaran pozos de agua, que no te, pues, lo acabamos de... Que les abrieran los pozos que les de agua. abrieran los pozos de agua, sí. Y también lo que estaba leyendo es que a raíz de la escritura de este libro se hicieron algunas leyes indígenas, algunas leyes para protección de los indígenas. Exactamente. Y a raíz también de este libro tengo entendido que nació la Comisión de Derechos Indígenas. Bueno, a lo mejor no tal como está ahora, pero se sentaron las bases para la Comisión de los Derechos, de la Defensa de los Indígenas. Claro, esa fue una gran aportación también del libro. Y bueno, he leído algunas otras de sus cosas, por ejemplo el libro del Enequén. Claro. En donde también habla de los mayas, habla de la explotación del indígena para sacar el enequén. Así es. Nuevamente sigue esa lucha que tiene de toda la vida de ayudar, de ser una voz más para que los oigan. Él alguna vez me dijo que algunas gentes tenían un fusil, otras personas tenían dinero o poder, pero él tenía una pluma. Así es. Y con esa pluma él podía hacer muchas cosas. Así es. Su inteligencia y su determinación fue de gran estima y de gran importancia para que todo esto que él fue motivado a luchar por todo esto se lograra. Nos habla de gran determinación. Yo imagino que una persona que llega a un país extranjero en donde no habla bien el español. Así es. No tiene nada. Como dicen en México, una mano adelante y otra atrás. Sí. Y logra realizar todo lo que él hizo. Debe haber sido una persona de mucho carácter. De mucho carácter, por eso mencioné lo de la determinación, porque estudiaba mucho, leía mucho, vivía con la gente que vivía en la zona de algo que él iba a hablar. Y pues aprendía mucho, siempre estaba aprendiendo y era también él una fuente de conocimiento y además de apoyo para todas las personas con las que estuvo tratando. Ese fuerte carácter que se ve que tenía, bueno, pues haber luchado contra Hitler no fue fácil. No, para absolutamente nada fácil, ¿no? Haber dirigido la rebelión contra la dictadura de Olivera Salazar, una de las más terribles que ha habido, o que hubo en el siglo XX, ha de haber sido tremendo. Sí, solamente una persona con una meta y realmente una gran determinación de lograrla, pues lo logra como lo logró él. Y además es notable cómo se le unen tantas personas, tantos personajes a esta causa. Ahora, mi pregunta iba encaminada a esto. Él con su carácter fuerte, yo alguna vez le pregunté que si él de joven había sido muy tranquilo. No sé por qué se me ocurrió pensar que de joven había sido un niño muy tranquilo. Y él me dijo, sí, fue un joven muy tranquilo. Puse de cabeza a la dictadura de Oliveira Salazar. y le llegó en algo lo que hice a Hitler. Sí, fue muy tranquilo. Bueno, muy tranquilo. Este carácter determinado, fuerte y a veces un poco apasionado. Sí. ¿No hizo que fuera un padre muy duro? No, eso es lo que le causa intriga a muchas personas que no lo creen, que era una persona muy tranquila en el sentido que era
daba paz estar cerca de él. Era como un pozo de paz. Estar cerca de él siempre nos entusiasmaba, nos llenaba de energía, porque era muy vital, pero transmitía esa seguridad, esa tranquilidad que uno sentía paz, se sentía muy agradable estar junto a él. Y además nos transmitió el deseo de soñar por ideales y de luchar por ellos. Qué bonito, o sea, uno imagina que alguien así podría ser un padre difícil, ¿no? Duro, no, era con cariño, con amistad, con inteligencia, nos hacía entender las cosas, lo que no entendíamos siempre nos lo hacía entender de una forma muy, pues, por ósmosis casi era, ¿no? Sí. No sé, tenía esa calma y esa paz para explicar, y ese entusiasmo que siempre tenía para motivarnos a nosotros y a los estudiantes, a las personas que se le acercaban. Sí, a lo mejor toda la vida tan dura que en algún momento él tuvo que vivir, que enfrentar, lo hizo ser una persona comprensiva y tolerante. Tolerante, digamos, ¿en qué sentido? En el sentido de como hijos, como tolerarlos y comprenderlos, no tolerarnos, porque lo que no le gustaba sí lo decía, pero lo decía con una forma muy amigable, muy amable, que nos convencía de que no teníamos ni que dudar, nos convencía, no nos forzaba, pero nos convencía, o sea, veíamos su actitud en la vida y no podíamos defraudarlo. De acuerdo, el no defraudarlo era importante. Era muy importante porque con amor, siempre nos trató con cariño, con amor, con mucha, no sé, nos daba seguridad. Comentaba que daba seguridad tanto a los hijos como a los estudiantes. Sí. Me gustaría que habláramos un poquito de esa faceta de él, el Antonio Rodríguez, promotor de la cultura y maestro del Politécnico. Así es, pues como motivaba a los hijos, supo motivar a los estudiantes y a que vieran que no había imposibles también. Todo el grupo de estudiantes que se acercaron a él hasta la fecha son personajes de la cultura, de la ciencia, de la tecnología, porque siempre que veía una cualidad, un interés de sus hijos, de los muchachos que lo buscaban, de las personas que iban en busca de conocimiento, los sabía motivar a que siguieran en lo que les gustaba y les daba seguridad, lo que nos dio a nosotros. Ahora, él empezó en el Departamento de Difusión Cultural. Así es, él fue el de los fundadores del Departamento de Difusión Cultural, que inicialmente era un departamento en el que había un grupo de personas muy cultas y los estudiantes siempre participando, porque les daba la oportunidad de escribir en la revista, de que desarrollaran sus inquietudes en el teatro, en la música. Pero después creció este departamento, fundó la revista Ciencia, Arte y Cultura, del Instituto IPN, revista Ciencia, Arte y Cultura, en el que escribían pues periodistas, escritores sobre temas de cine, de música, de pintura, de arte en todas sus diferentes manifestaciones, de literatura, de poesía. Además también creó talleres de literatura y de poesía. Sí, es decir, de un pequeño departamento en donde lo llaman a él para que empiece a llevar la cultura al Instituto Politécnico, que es un instituto meramente técnico. En donde no hay cultura, lo llaman para que él empiece a abrir ese campo de la cultura. Y de un pequeño departamento lo convierte en todo un área importantísima. Importantísima, que se construyó un edificio que ahora es el edificio de difusión cultural, que él llamaba
el queso, porque la estructura de cemento era la forma de un queso con grandes ventanales alrededor de 200 o 400 metros cuadrados, ¿no? Entonces él es por eso él es considerado como el fundador de la del área de difusión cultural en el Politécnico. En el Politécnico, sí. Y se le reconoce abiertamente esta labor tan importante que hizo en el Poli hacia la cultura. Claro, y que apoyó a los estudiantes, y antes de esto, anteriormente a esto, también en los ateneos culturales para cine. Ah, qué importante. Sí. Ajá. Es decir, dentro de su departamento había, él hizo el área de cine con los ateneos. Sí. De exposición y arte. Exposición de arte, pintura, escultura, grabado todas las diversas manifestaciones de la pintura. Y traía escultura. Y traía pintores, creo que fue de las primeras personas que empezó a traer pintores de Checoslovaquia, Yugoslavia, Italia, Francia, es decir, empezó a internacionalizar la cultura en México, ¿es así? Claro, así es. Y también de la música, es que él abarcaba todos los terrenos, la música, como trajo a varios músicos importantes, como Giorgio Ligeti. Giorgio Ligeti, sí, precisamente a mí me tocó ir a una conferencia de Giorgio Ligeti. Así es, entonces los estudiantes hablaban de todos estos temas, pues que favorecía enormemente a su gran cultura. Y bueno, tengo entendido que también dentro de la área editorial hizo logros importantísimos, porque publicaban libros muy importantes. Claro, publicaron muchos libros que él dirigía todo esto. De poesía, de literatura, de cuento y bueno, estudiantes que empezaban como unos estudiantes que pues estaban muy interesados, pero no sabía si los iban a apoyar, y con el gran gusto de que ahora son pues grandes escritores, grandes poetas. Es decir, hay jóvenes ingenieros que acabaron siendo escritores y poetas por la mala influencia de don Antonio Rodríguez. Así es, tuvieron esa fortuna. Y bueno, Miguel Ángel Flores, ¿no? Sí, claro. Y difusión cultural sigue siendo un área importante dentro del Politécnico, gracias a las grandes bases que él creó. Así es, porque quedaron pues estos alumnos que ahora son directores y que están pues muy preparados. Y que continuaron con la obra que él inició en el Politécnico. Con la obra que él inició y con el lineamiento de acercarse a los estudiantes y de apoyarlos y de encontrar sus capacidades, desarrollar sus vocaciones. Sus vocaciones, sí, así es. Y también dentro de la cultura, otra de las cosas que mencionaron en el evento de la presentación del libro es que él fue el creador de la primer Casa de la Cultura en México. Así es, sí. La primer Casa de la Cultura la creó él. Él estuvo trabajando intensamente para que la cultura tuviera un lugar donde desarrollarse en todo el país, que son las casas de la cultura. Exactamente, como después también fundó, creó y ayudó a que se hiciera la casa del periodista. Ah, el Club de Periodistas. El Club de Periodistas, sí. Sí, claro, él es de los fundadores del Club de Periodistas junto con Antonio Sáenz de Mier. Sí, pero de hecho es el que más... Bueno, sí, creo que él logró que se les diera la actual casa en la que se encuentra. A él se debe que esa Casa de la Cultura se haya fundado. Se haya otorgado para los periodistas, claro, porque él siempre preocupado por el gremio.
Y también, es que miren, estamos hablando de muchas cosas, pero hay tanto que decir de fue la muy obra. versátil, demasiado interesado en todos los temas. También con relación al periodismo, pero ahora al periodismo fotográfico. También que fue otra etapa de su vida que le dedicó mucho tiempo y pues que hizo fotografías de diversas zonas del país, de diversos temas. Y tengo entendido que antropológica. La mayoría de sus libros, las fotografías de los libros son de él. Así es, así es. Tuvo tan buenas fotografías que ya no sabía dónde guardarlas y se estaban echando a perder. Bueno, corrían el riesgo de echarse a perder. Y hizo donaciones de estas obras a museos, al Museo de Antropología. ¿Sí? O sea que podemos ver su obra fotográfica en algunos archivos de museos. Sí. Porque sería interesante también hacer un rescate de esta obra fotográfica. Yo creo que sí, sería muy interesante. Que es parte de lo que se hizo en este libro, rescatar alguna de sus obras y publicarlas. Sí, que como vemos en este libro, pues hay una extraordinaria colección de fotografías de esta zona y de sus personajes. Y también sobre la fotografía y el periodismo, no solo fue fotógrafo, sino que fue la primer persona en escribir o en realizar una obra muy exhaustiva sobre los fotógrafos de periodismo. Así es, también reconoció a los fotógrafos como a Ríos, a Juan Francisco Ríos, fue amigo de Héctor García. Ajá. Y de otros grandes fotógrafos. Hace 2 años aproximadamente, no sé si usted me lo recuerda bien, Rebeca Monroy publicó un libro llamado Los Haces de la Cámara, sí, en donde ella hace una recopilación, una gran búsqueda en hemerotecas de todos los artículos que don Antonio Rodríguez escribió en 40 y tantos, 47, no tengo la fecha exacta, sobre la fotografía del reportaje o el reportaje fotográfico. Es la primera persona que escribe y que le da importancia tanto artística como valorar lo que significa la imagen. Así es. Desde el punto de vista periodístico. E incluso él organiza la primer gran exposición sobre fotografía publicada en periódicos. Misma exposición que por algún motivo no se pudo llevar a cabo, pero ya no fue motivo de él, pero sí se publicó a lo largo de muchos meses los artículos que él escribió sobre los periodistas. Claro. Y estos artículos tan interesantes se encuentran en el libro de Rebeca Monroy, de Los Haces de la Cámara, y además hace una investigación muy interesante sobre la vida de Antonio Rodríguez en México y algo sobre la vida de Antonio Rodríguez en Portugal. Qué fantástico, ¿verdad? Que haya despertado tanto entusiasmo en diferentes ramas de la cultura y a diferentes artistas. El otro día en la inauguración, intelectuales, usted hizo un comentario. Sí. Dijo que el libro de la pintura mural era considerado como un libro de texto obligatorio en el doctorado de Historia del Arte en Alemania. Así es, es obligatorio estudiar y por lo menos leer este libro. Y en México se habla poco de ello. Sí.
Desafortunadamente eso suele suceder, pues ha habido muchas ediciones y reediciones en otros países de Europa y pues no sabemos por qué. El entusiasmo ha sido, pero no es tanto, ¿no? Aquí en México. Bueno, como siempre no reconocemos lo nuestro. Probablemente. Pero a lo mejor ya es tiempo de empezar a promover la reedición de ese libro. Pues sería muy importante, sobre todo para todos los estudiosos del arte y de las culturas prehispánicas y de todo el desarrollo de... Bueno, pues posiblemente podríamos hacer algo, ¿no? Me interesaría poder participar en algo. Yo creo que esto que usted acabas de mencionar, es tan importante porque serían más fuertes y más sólidos los cimientos de la cultura de los estudiantes del arte, de la pintura mural. Sí, porque es un libro que es dificilísimo encontrar. Muy difícil, se agotó y no sé si ya no hay más ediciones, la verdad no estoy muy... En internet lo venden carísimo, yo ya lo vi. ¿En cuánto? No recuerdo, pero es un libro muy caro. También encontré en internet una edición de La Nube Estéril, la original, aproximadamente en $5,000. Ustedes no sabían eso, ¿verdad? No, la familia. No lo sabía. Un libro de lo original dedicado a X gente y lo estaban vendiendo por internet a un costo elevadísimo. Y también los libros de historia de la pintura mural que están súper agotados. Y que sigue, bueno, es historia de la pintura, la historia nunca se acaba, la historia siempre se tiene que reaprender y estudiar para que quede plasmado en todos los mexicanos de donde venimos. Los jóvenes que niegan tanto su cultura, que ya no les gusta o no quieren reconocer lo que viene detrás de nosotros. Sería muy bueno que tuvieran en las manos ese tipo de libros. Sería importantísimo, casi vital, para que aprendan a valorar realmente las raíces de México, de nuestro México. Pues vamos viendo a ver qué se puede hacer para reeditar ese libro. ¿Cómo ve? Muy bien, muy bien. Y bueno, venimos y vamos de La Nube Estéril, la pintura mural, la pintura de Caballete también. Sí, la pintura de Caballete. Escribió sobre ella. Sí, así es. Cada semana tenía una columna dedicada, o no una columna, era una gran columna, dos o tres columnas dedicadas a la pintura. A la pintura mural, a la pintura de Caballete. Es más, al dibujo. Con esa columna que tenía Excelsior, a él se le otorga el Premio Nacional de Periodismo. De periodismo cultural. Efectivamente, así es. Ajá. Entonces, bueno, escribió todos sus reportajes, escribió arte, fueron mezclados las dos cosas. Yo tengo aquí una pregunta. El maestro Antonio Rodríguez llega a México, un país desconocido para él. Llega sin nada, llega como refugiado político, medio hablando el español, porque el portugués y el español se parecen, pero hay diferencias. Claro, y muchas, ¿no? Porque a veces hay palabras que podrían ser parecidas, pero son un significado diferente. Claro. Viene sin trabajo, sin dinero. Llega sin nada, como cualquier refugiado que llegan a un país extranjero, absolutamente sin nada. ¿Él tenía pensado quedarse en México o qué es lo que lo hace a él decidir quedarse en este país? Pues el país
toda la cultura de México y los seres humanos. Extraordinarios, ¿no? Sí. Él a mí un día me dijo, hay cosas que me ligaron a este país. Un país que tiene un héroe como Cuauhtémoc debe ser un gran país. Así. La pintura mural, los indígenas y una poblana que me dio 4 hijos. Muy buen motivo. Pues muy bueno, podríamos seguir hablando del maestro Antonio Rodríguez mucho tiempo. Es más, estamos preparando un libro sobre su vida y sobre su obra, pero ya se nos acabó el tiempo. Entonces les damos las gracias por estar con nosotros. Les pedimos que sigan el próximo jueves en este programa y que nos vean en YouTube. Muchas gracias. Gracias, licenciada. Ay, muchas gracias por haberme invitado. Y bueno, ya saben, Mujeres Siglo XXI en Face, Cinia Rodríguez también en Face. Ahí nos pueden contactar y ahí recibimos sus comentarios. Y en YouTube va a salir como Antonio Rodríguez o Mujeres del Siglo XXI. Muchas gracias. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.
voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil.